Capítulo 7. El año del elefante. En aquel tiempo el Yemen se encontraba bajo el dominio de Abisinia, y su rey era un abisinio llamado Abraha. Este construyó en Saná una magnífica catedral con la esperanza de que reemplazara Meca como el gran lugar de peregrinación de toda Arabia. Para su construcción hizo traer mármol de uno de los palacios abandonados de la reina de Saba. Colocó en ella cruces de oro y plata, y púlpitos de marfil y ébano, y luego escribió a su señor, el Negus: «He construido una iglesia para ti, oh rey, como jamás antes fue construida otra para ningún rey, y no descansaré hasta haber desviado hacia ella la peregrinación de los árabes». Tampoco ocultó sus intenciones, y esto provocó gran ira entre las tribus del Hiyaz y Najd. Finalmente, un hombre de Kinana, una tribu emparentada con los Quraysh, viajó a Saná con el propósito deliberado de profanar la iglesia, lo que hizo una noche y luego regresó indemne con su gente. Cuando Abraha se enteró de ello, juró que en venganza arrasaría la Kaaba. Y una vez completados los preparativos, se puso en marcha hacia Meca con un gran ejército, a cuya cabeza situó un elefante. Algunas tribus árabes del norte de Saná intentaron impedir su avance, pero los abisinios los pusieron en fuga y capturaron a su jefe, Nufail, de la tribu de Hatam. Como rescate por su vida, se ofreció a servirles de guía. Cuando el ejército alcanzó Taif, los hombres de Thaqif salieron a recibirlo, temerosos de que Abraha pudiera destruir su templo de Al-Lat confundiéndolo con la Kaaba. Se apresuraron a señalarle que todavía no había llegado a su meta y le ofrecieron un guía para lo que restaba de marcha. Aunque ya contaba con Nufail, aceptó su oferta, pero el hombre murió por el camino, a unos 3 kilómetros de Meca, en un lugar llamado Mugamis, y allí lo enterraron. Más adelante a los árabes les dio por lapidar su tumba, y aún hoy las gentes de los alrededores siguen apedreándola. Abraha se detuvo en Mugamis y envió un destacamento de jinetes hacia las afueras de Meca. Por el camino se apoderaron de cuanto pudieron y enviaron el botín a Abraha, incluidos 200 camellos que pertenecían a Abd al-Muttalib. Quraysh y otras tribus vecinas celebraron un consejo de guerra y decidieron que era inútil intentar oponerse al enemigo. Mientras tanto, Abraha envió un mensajero a Meca con órdenes de buscar a su máxima autoridad. Debía informarle de que no había venido a combatir, sino solo a destruir el templo. Y si deseaba evitar un derramamiento de sangre, debía acudir al campamento de los abisinios. Los Quraysh no habían tenido un jefe oficial desde la época en que se habían dividido sus privilegios y responsabilidades entre las casas de Abd-Dar y Abd-Manaf. Pero la mayoría de la gente tenía su opinión sobre cuál de los jefes de los clanes era de hecho, sino por derecho, el hombre principal de Meca. Y en esta ocasión dirigieron al mensajero a casa de Abd al-Muttalib, quien, junto con uno de sus hijos, regresó con el emisario al campamento. Cuando Abraha le vio, quedó tan impresionado de su aspecto que se levantó de su asiento real para saludarle y luego se sentó junto a él en la alfombra, diciéndole al intérprete que le preguntase si quería pedirle algún favor. Abd al-Muttalib respondió que el ejército se había apropiado de 200 camellos suyos y pidió que le fuesen devueltos. Abraha quedó un tanto sorprendido por esta petición y dijo que le había decepcionado que pensase en sus camellos antes que en su religión, la cual habían venido a destruir. Abd al-Muttalib respondió: «Yo soy el señor de los camellos, y el templo también tiene un señor que lo defenderá». «No puede defenderlo contra mí», dijo Abraha.
Ya veremos, respondió Abdal al-Mutalib, pero dadme mis camellos. Y Abraha dio órdenes de que le devolvieran los camellos. Abdal al-Mutalib volvió junto a los Quraysh y les aconsejó que se retirasen a las colinas que dominaban la ciudad. Luego se fue con algunos miembros de la familia y otra gente al santuario. Se pusieron al lado de él, rogando a Dios que les ayudase contra Abraha y su ejército. Y él mismo agarró la argolla metálica que colgaba del centro de la puerta de la cava y dijo: «Oh Dios, vuestro esclavo protege su casa. Proteged vos vuestra casa». Después de haber orado de esta manera, se fue con los otros a reunirse con el resto de Quraysh en las colinas, desde cuyas alturas podían ver lo que sucedía abajo en el valle. A la mañana siguiente, Abraha se preparó a entrar en la ciudad, dispuesto a destruir la cava y luego regresar a Saná por el mismo camino por donde había venido. El elefante, ricamente enjaezado, fue situado en la cabeza del ejército, que ya estaba formado para el combate, y cuando el poderoso animal llegó a su posición, su guardián Unais lo puso en la misma dirección hacia donde estaba dispuesta la tropa, es decir, hacia Meca. Pero Nufail, el guía forzoso, había marchado durante la mayor parte del camino en la vanguardia del ejército con Unais y había aprendido de éste algunas de las palabras de mando a las que respondía el elefante. Y mientras la cabeza de Unais se volvió para observar la señal de avanzar, Nufail sujetó la gran oreja del elefante y le transmitió con voz apagada pero enérgica la orden de arrodillarse. Acto seguido, para sorpresa y consternación de Abraha y el ejército, el elefante, lenta y pausadamente, se arrodilló sobre el suelo. Unais le ordenó levantarse, pero la palabra de Nufail había coincidido con una orden más imperiosa que la de cualquier hombre, y el elefante rehusó moverse. Hicieron cuanto pudieron para que se pusiera de pie. Incluso le golpearon en la cabeza con barras de hierro y le pincharon en el vientre con ganchos de hierro, pero él permaneció como una roca. Entonces intentaron la estratagema de hacer que todo el ejército diese la vuelta y marchase unos pasos en dirección al Yemen. El elefante se levantó de inmediato, se dio la vuelta y lo siguió. Esperanzados, volvieron a dar la vuelta, y el elefante también la dio. Pero tan pronto como estuvo mirando hacia Meca, se arrodilló de nuevo. Era una clarísima señal milagrosa de que no debían avanzar ni un paso más. Pero Abraha estaba cegado por su ambición personal con el santuario que había construido y su determinación de destruir a su gran rival. Si se hubiesen dado la vuelta entonces, quizás se habrían librado todos del desastre. Pero de repente fue ya demasiado tarde. El cielo se ennegreció por el oeste y se oyó un sonido extraño. Su volumen fue en aumento a medida que una gran ola de oscuridad se precipitaba sobre ellos procedente de la dirección del mar. Y el cielo sobre sus cabezas, hasta donde alcanzaba la vista, se llenó de aves. Los supervivientes dijeron que volaban de forma parecida a los vencejos, y cada ave llevaba 3 guijarros del tamaño de guisantes secos, uno en el pico y otros 2 en las garras. Cayendo una y otra vez sobre las filas, iban arrojando sus guijarros, y estos eran tan duros y caían a tal velocidad que perforaban incluso las cotas de malla. Cada piedra dio en su blanco y mató a su víctima, ya que en cuanto el cuerpo recibía el impacto, sus carnes empezaban a pudrirse, rápidamente en algunos casos y más lentamente en otros. No todos fueron alcanzados, y entre los que vieron su vida perdonada estaba Unais y el elefante, pero todos fueron presa del terror. Unos pocos se quedaron en el Hiyaz y se ganaron la vida con el pastoreo y otros trabajos, pero el contingente principal del ejército volvió en desorden a Saná. Muchos murieron por el camino y muchos otros, incluido Abraha, fallecieron poco después de regresar.
En cuanto a Nufail, había abandonado sigilosamente el ejército mientras la atención de todos estaba concentrada en el elefante, y se dirigió sin contratiempos a las colinas que dominan Meca. Después de ese día, los Quraysh fueron conocidos por los árabes como el pueblo de Dios, y fueron objeto de un respeto aún mayor que antes, porque Dios había respondido a sus oraciones y había salvado la Kaaba de la destrucción. Todavía hoy se les honra, pero es a causa de un segundo acontecimiento, sin duda no ajeno al primero, que tuvo lugar ese mismo año del elefante. Abdalá, el hijo de Abd al-Muttalib, no se encontraba en Meca cuando sucedió el milagro de las aves. Había ido con una caravana a comerciar en Palestina y Siria. Cuando venía de regreso, se había alojado con la familia de su abuela en Yatrib, y allí había enfermado. La caravana prosiguió sin él hacia Meca, y cuando trajo la noticia de su enfermedad, Abd al-Muttalib envió a Jarid para que acompañase a su hermano en su retorno tan pronto se encontrase bien para viajar. Sin embargo, cuando Jarid llegó a casa de sus primos, sus saludos recibieron respuestas de condolencia, y comprendió al instante que su hermano había fallecido. Grande fue la aflicción en Meca cuando Jarid volvió. El único consuelo de Amina era el hijo que esperaba de su difunto marido, y su regocijo aumentaba a medida que se acercaba el momento del parto. Era consciente de una luz en su interior, y un día brilló desde ella con tal intensidad que pudo ver los castillos de Bosra en Siria, y oyó una voz que le decía: «Llevas en tu seno al Señor de este pueblo, y cuando nazca di, lo pongo bajo la protección del Uno, contra el mal de todo envidioso. Luego ponle por nombre Muhammad». Unas semanas más tarde nació el niño. Amina se encontraba en casa de su tío y envió un mensaje a Abd al-Muttalib pidiéndole que fuese a ver a su nieto. Abd al-Muttalib tomó al pequeño en sus brazos y lo llevó al santuario y al interior de la casa sagrada, donde pronunció una oración de agradecimiento a Dios por este don. Luego lo llevó de nuevo con su madre, pero de camino se lo mostró a los miembros de su propia casa. Él mismo habría de tener pronto otro hijo, de Hala, la prima de Amina. En aquel momento su hijo más pequeño era Abbas, de 3 años, que lo recibió a la puerta de su casa. «Este es tu hermano, dale un beso», dijo presentándole al recién nacido, y Abbas le besó.